Hoy vamos a demostrar si el Corán viene realmente de Dios, tal y como lo es. El Corán tiene las palabras directas de Dios. De ser esto así, debería contener milagros. Pues bien, si leyeseis el Corán, veréis que contiene informaciones que no podían haber sido descubiertas en la época que descendió el libro sagrado, es decir, hace más de 1400 años. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah estén con él, era un hombre que vivía en un puro centro del desierto, ahí donde la tecnología en esa época no existía. En esa época la gente vivía de la tierra y se desplazaban en camellos. En esa época, ¿quién podía imaginarse algo como esto? Sin embargo, en el Corán podemos leer que bajo el agua hay lugares donde hay agua dulce y salada, y entre los dos mares se encuentra una barrera que impide que las dos aguas puedan compenetrarse. Científicos como Jacques Cousteau ha descubierto recientemente donde pudieron coger muestras de agua en el fondo del mar gracias al submarino. ¿Quién hace más de 1400 años, en pleno desierto, podía saber que existe una barrera transparente entre dos mares diferentes? También está escrito en el Corán que el universo está en continua expansión. Esto quiere decir que el universo no para de agrandarse. Las estrellas se alejan unas de otras constantemente. Solo en 1920, gracias a los aparatos tales como el telescopio, lograron saber que el universo está en continua expansión. ¿Cómo una persona sin saber leer ni escribir pudo descifrar todo eso? Dios dice en el libro sagrado del Corán que creó las montañas como estacas de la tierra. ¿Sabéis lo que dice la ciencia respecto a esto? Dice que las montañas están como pilares en la tierra y poseen raíces, es decir, del mismo modo que están hacia arriba, lo están hacia abajo, una estaca. Sin las montañas habría muchísimas más probabilidades de que hayan grandes terremotos. Según el descubrimiento reciente de los científicos, sirven para la estabilización de las placas terrestres. También está escrito en el Corán que Dios ha creado los 7 cielos y las 7 tierras. Sabemos hoy en día que la ciencia, gracias a los aparatos modernos, la Tierra posee 7 capas terrestres. Aquí os dejo un versículo del Corán. ¿Quién hace más de 1400 años podía saber esto? ¿En serio? ¿Acaso esto no os sirve para reflexionar? Era imposible descubrir todo esto sin la tecnología de hoy en día. Y si es poco para vosotros, también está mencionado en el libro sagrado del Corán que las plantas también tienen sexo, macho y hembra. El descubrimiento de la sexualidad de las plantas fue realizado por Rudolf Jacob Camerarius en el año 1694, 1000 años después, casi, de la revelación del Corán. El Sagrado Corán explica bien etapa por etapa la embriología, es decir, cómo un bebé se desarrolla en el vientre de la madre. El profesor Keith Leon Moore confirma que la embriología ocurre exactamente como es mencionado en el Corán y ha afirmado que este hecho no pudo ser averiguado hace 1400 años. Hablemos sobre el versículo que explica que en algún momento el feto se parece como la sanguijuela. Si miramos el ejemplo que tenemos arriba del embrión, podemos ver que tiene exactamente la misma forma que la sanguijuela. ¿Veis cómo el Corán, cómo predice la ciencia de hoy en día? Para averiguar todo esto, había que esperar a todo este tipo de tecnologías modernas, tal y como cámaras, escáneres, etc. Hay algunas personas que piensan que el Corán fue copiado de algunas civilizaciones antiguas. Hay que saber que unas personas anteriormente al Islam habían hecho suposiciones
y que resultaron ser ciertas, pero muchas también erróneas. Supongamos que por un momento el Corán fue copiado. Os voy a dar un ejemplo. Si el mal alumno se copia de un buen alumno y el buen alumno obtiene un 18 sobre 20, ¿el que se ha copiado puede tener 20 sobre 20? No, claro que no, porque el alumno malo se habrá copiado tanto las buenas respuestas como las malas, y por lo tanto también obtendría 18 sobre 20. Entonces, si el Corán se hubiese copiado de estas civilizaciones o lo que sea, ¿cómo es posible que el Corán separa lo verdadero de lo falso? Hay que saber que las civilizaciones solo decían suposiciones. Sin embargo, el profeta afirma estar seguro sobre todo lo que dice al 100%. El Corán tiene más de 500 versículos relacionados a la ciencia que lo afirman sin ninguna contradicción ni error. Y la ciencia confirma todos los versículos del Corán uno por uno. La ciencia de hoy en día no viene a contradecir sino a confirmar versículo por versículo lo que ya fue revelado en el siglo VII. Está escrito en el Corán que las hormigas hablan, y científicamente solo ha sido posible averiguarlo en 2009, gracias a un aparato auditivo potente capaz de detectar sonidos bajos. A continuación os dejaré ver un vídeo científico y versículos del Corán que habla sobre las hormigas. Scientists have long studied how various creatures communicate. Dolphins in the water, chimpanzees on land, birds in flight. But insects, could they possibly have anything to say? Well, when it comes to the tiny ant, it turns out the answer may be yes. Here's Nick Watt. Ants live in highly structured societies. They are masters of architecture and even agriculture. And now, scientists tell us, ants actually talk to each other. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. En el mismo versículo que acabamos de ver ahora, podemos ver que también las hormigas tienen viviendas. Gracias a un descubrimiento reciente, unos científicos echaron cemento en el agujero, en el hormiguero, para poder secar todas las partes y las construcciones hechas por las hormigas. Y efectivamente, como podéis ver en las fotos, hay habitaciones, construcción que parece casi humana, habitaciones separadas, pasillos. Es increíble, hermanos, es increíble. Sabemos que en algunos países está prohibido abortar a partir de 3 meses a 4, porque después de 4 meses la ciencia explica que el bebé empieza a vivir y que el aborto sería considerado como un crimen. En el Islam se dice: ciertamente que la creación de cada uno de vosotros se reúne en el vientre de su madre durante 40 días en forma de un germen. Luego es un coágulo por un periodo igual, es decir, 40 días más. Después un pedazo de carne mordida por un periodo igual, es decir, otros 40 días más. Y luego se le envía el ángel que sopla el espíritu en él. Hadith al-Bukhari. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Quiere decirnos 120 días después, Dios manda un ángel para que insufle el alma y cobre vida, tal y como lo dicen los científicos. 120 días es equivalente a 4 meses exactamente. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones estén con él, es imposible que haya averiguado esto sin todo este material que acabáis de ver. Para aquellos que siguen teniendo dudas, ¿qué nos habla el Corán respecto al universo y a la creación?
versículos del Corán, ¿es que no ven los que se niegan a creer que los cielos y la tierra estaban juntos y luego los separamos? Luego dirigió su voluntad, ¿quién? Dios, al cielo, que era humo. ¿Qué nos quiere decir con esto, hermanos? Y es que antes del Big Bang todo era humo. Y luego te dice, es que no ven los que se niegan a creer que los cielos y la tierra eran juntos. ¿A qué se refiere? Al Big Bang. Y luego los separamos cuando ocurrió la explosión, hermanos. Es divino, esto es divino y único. El Big Bang fue descubierto en el siglo XX, mientras que en el Corán ya estaba escrito desde el siglo VII. El Corán afirma que las abejas hembras son las que recogen el polen. ¿Por qué en el Corán habla solo de las hembras y no los machos? Pues la ciencia ha descubierto recientemente que las abejas hembras poseen unos órganos que los machos no tienen. ¿Cómo podía saber el profeta eso en aquella época? ¿Cómo lo podía saber? Antiguamente se pensaba que la Tierra era plana, y solo en el año 1577 descubrieron que la Tierra era redonda gracias a Francis Drake, cuando dio la vuelta al mundo y demostró que la Tierra era redonda. El Corán, 1000 años antes de esto aproximadamente, afirma que la Tierra es redonda. El Corán no se limitó simplemente a que la Tierra era redonda, sino que va más allá de eso, y da el ejemplo exacto de cómo es de redondo, como un huevo de avestruz. Si cogemos un huevo de avestruz, vemos que está achatado, de forma geológica, tal y como lo describen la ciencia hoy en día, que la Tierra no es del todo redonda. ¿Quién podía saber eso antiguamente en esa época sin satélites? Sin la ayuda de los satélites y de las fotos. Imposible, imposible. Todo esto es un gran motivo para reflexionar, hermanos. ¿Acaso no os basta para creer? ¿Quién podía saberlo en esa época? ¿Quién? ¿Quién? Imaginaros, hay más de 500 versículos que confirman hechos científicos, ¿os dais cuenta? El Corán habla de muchas cosas como astronomía, biología, física, geología, etc. Y el Corán no se para solo aquí. Es más, no contiene solo milagros científicos, sino que milagros lingüísticos y numéricos. Un ejemplo que os voy a dar. La palabra tierra aparece 13 veces en el Corán y la palabra mar aparece 32 veces en el Corán. Si la sumamos, 13 más 32 nos da 45. Si calculamos esto en porcentajes, 32 veces la palabra mar entre el resultado de 45 que nos dio antes del total, nos da 0,71 multiplicado por 100. Para saber, el porcentaje sería del 71%, exactamente. 71% es exactamente el porcentaje del mar que recubre la Tierra según la ciencia. Y si cogemos 13 veces la palabra tierra entre 45, el resultado total de antes, nos daría 0,289 multiplicado por 100. Para determinar el porcentaje nos da 29%. 29% es exactamente el porcentaje que hay de tierra en la superficie del planeta. ¿Creéis que esto es coincidencia? Después de todo lo que ya habéis ido viendo, y quedan muchísimos más. Y para que veáis la divinidad de este libro sagrado, la perfección de las palabras. La palabra paraíso aparece 77 veces, la palabra infierno 77 veces, la palabra fe 25 veces, la palabra incrédulo 25 veces, la palabra dunya de la vida mundana 115 veces, la palabra del más allá, Akira, 115 veces, la palabra ángel 88 veces, la palabra diablo 88 veces, la palabra hombres 23 veces, la palabra mujeres 23 veces, la palabra la vida 145 veces, la palabra muerte 145 veces, la palabra buenas obras 167 y las malas obras 167. Hasta la frase los 7 cielos aparece 7 veces. Esto no es coincidencia.
El Corán es de una belleza incomparable. En la lengua original, es decir, el árabe, la mitad del libro rima. El Corán posee palíndromes. Palíndromes quiere decir que algo significa lo mismo leyéndolo de revés. El Corán no contiene ninguna contradicción ni error. Os voy a dar un ejemplo antes de concluir, para darnos cuenta de la extraordinaria precisión a la hora de los versículos. Por ejemplo, Dios dice: no he dotado el hombre de dos corazones. ¿Por qué no dice: no he dotado el ser humano de dos corazones? ¿Por qué habla solo del hombre, puesto que las mujeres son mencionadas después? Cuando leemos todo el pasaje nos damos cuenta que Dios no habla en el sentido literal, sino en el sentido figurado. Pero si nos tomamos esto en sentido literal, ¿qué pasaría? Claro que el hombre solo posee solo un corazón, pero ¿y para las mujeres? Pueden estar embarazadas, ¿verdad? Y cuando están embarazadas, ¿cuántos corazones pueden tener? ¿Os dais cuenta de esto? ¿Os dais cuenta de la precisión de cada frase o palabra? No puede ser errónea o atacada o contradictoria. Hay muchísimas más cosas, pero esto tomaría muchísimo tiempo de contarlo todo. Quien tenga dudas sobre todo, que me escriba, por favor. Intentaré ayudaros en lo que pueda. Tenéis la prueba que el Corán solo pudo venir de Dios y no del ser humano. ¿Cómo puede ser que la tecnología más avanzada de hoy en día no sea capaz ni de crear ningún animal o criatura de cero? Lo que Dios creó, somos incapaces de procrearlo. Dios dice en el Corán que para aquellos que buscan pruebas, miren alrededor vuestro, miren la naturaleza, el ser humano, el agua, el sol. En ello hay evidencias para que reflexionéis.